Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 6 de biología, biocenosis, primera parte. Vamos a estudiar hoy las relaciones intraespecíficas. Vamos a recordar que biocenosis es una comunidad biótica o simplemente la comunidad. Los organismos vivientes se agrupan como factores bióticos del ecosistema. Por ejemplo, las bacterias, los hongos, los protozoarios, las plantas, los animales, etc. En pocas palabras, los factores bióticos son todos los seres vivientes en un ecosistema, o más universalmente, en la biosfera. Los seres vivos no viven aislados en la naturaleza, ya que ellos interactúan entre sí. Y estas interacciones pueden ser intraespecíficas e interespecíficas. A esto lo vamos a llamar relaciones biológicas. Dentro de esas relaciones biológicas entonces están las relaciones intraespecíficas. Estas ocurren entre individuos de la misma especie, una misma población, y pueden ser asociaciones intraespecíficas positivas y competencias intraespecíficas negativas. Las asociaciones intraespecíficas positivas ocurren entre organismos de la misma especie que se favorecen. Entre estas tenemos las asociaciones coloniales. Estas son grupos de individuos generalmente con el mismo origen, ocupan un espacio geográfico donde obtienen nutrientes o alimentos conjuntamente. Un ejemplo de estas son las esponjas y celentéreos. También están las asociaciones gregarias. Estas se agrupan para migrar, defenderse mutuamente, por ejemplo, las sardinas y el atún. Dentro de estas asociaciones intraespecíficas positivas también están las asociaciones estatales. Estas comparten un lugar donde viven y donde hay jerarquía y especiación del trabajo entre sus miembros. Por ejemplo, las abejas y las hormigas. También están las relaciones o asociaciones intraespecíficas familiares. Estas están formadas por progenitores y su descendencia. Buscan pareja para formar otra familia cuando alcanzan la etapa de madurez. Un ejemplo de estas son las gorilas y las cigüeñas. También está la competencia intraespecífica negativa. Estas ocurren entre organismos de la misma especie que compiten. La competencia garantiza la supervivencia de los más aptos. Un ejemplo de estos es la competencia por el alimento en una manada de leones. También la competencia por las hembras, como ocurre en el caso de los lobos de mar. También hay competencia por el territorio, como en el caso de los perros y osos. También puede haber competencia por la luz, como es en el caso de las plantas. Vamos a trabajar ahora un poco en el libro y respondemos las siguientes preguntas. La número 1, los organismos se agrupan como factores del ecosistema. Respondemos, los organismos vivientes se agrupan como factores bióticos del ecosistema. La número 2 dice, los seres vivos no viven aislados y que están interactuando. Estas pueden ser intraespecíficas y interespecíficas. La número 3, cuando los individuos interactúan y ocurre perjuicio individual o conjunto, la competencia garantiza respondemos, supervivencia de los más aptos. Esto es un tipo de, la respuesta es competencia. La número 4, las asociaciones se agrupan para migrar y defenderse mutuamente. Estas son, respondemos, las asociaciones gregarias. Seguimos practicando y vamos a escribir ejemplos en los siguientes cuadros. De competencia intraespecífica positiva son asociaciones coloniales y asociaciones estatales. Y de asociaciones intraespecíficas negativas está la competencia por el alimento y por el apareamiento. Hacemos ahora la siguiente lectura. Son las relaciones bióticas que se establecen entre organismos de la misma especie. Estas relaciones pueden tener una duración determinada, relaciones temporales, o durar prácticamente toda la vida, que son las relaciones perennes.
Asimismo, puede ser favorable si crea una cooperación encaminada a la consecución del alimento, la defensa de la especie, a los depredadores frente al frío o al calor, o perjudiciales si provocan la competencia por el alimento, el espacio o la luz. Las relaciones intraespecíficas se establecen en asociaciones familiares, coloniales, gregarias, estatales. En la competencia intraespecífica, la territorialidad. Una asociación familiar es la que se establece entre los progenitores, sus descendientes, y puede ser parental si está formada por los progenitores y la prole, como ocurre en las palomas; matriarcal, el macho abandona el cuidado de la prole y se lo deja a la hembra, como sucede en el caso de muchos roedores y escorpiones; y filial, cuando los padres abandonan a la prole, como ocurre en la mayoría de los peces y los insectos. Vamos a responder las preguntas con respecto al texto. La número 1 dice: ¿por qué se llama relaciones bióticas? La respuesta es porque se establece entre organismos de la misma especie. La número 2, ¿entre qué organismos son? La respuesta es organismos de la misma especie. La número 3, ¿qué establece una relación familiar? La respuesta es la relación entre los progenitores y su descendencia. Vamos a trabajar ahora con las preguntas propuestas. Y contestamos la primera. Los corales es un ejemplo de asociación de tipo, es la opción A, coloniales. La número 2, conjunto de seres vivos en un mismo tiempo y lugar, es la opción B, biocenosis. La número 3, si un grupo de lobos de mar compite por las hembras, es un ejemplo de, es la opción B, competencia negativa. La número 4, compiten por el territorio, es un ejemplo de relación biológica, es la opción A, competencia negativa. La número 5, si comparten un lugar donde viven y hay jerarquía entre sus miembros, es un ejemplo de, es la opción D, asociaciones estatales. La número 6, si los individuos presentan lazos consanguíneos, es un ejemplo de, es la opción B, asociaciones familiares. La número 7, si en una población hay competencia por el alimento, entonces se dice, es la opción B, que hay competencia negativa. La número 8 es un tipo de relación en la cual las plantas, por el aprovechamiento de la luz respecto a las más pequeñas, es la opción A, competencia negativa. La número 9 es un tipo de relación en la cual las plantas, por el aprovechamiento de la luz respecto a las más pequeñas, es la opción B, competencia negativa. Y la número 10 es un ejemplo de relación intraespecífica, no es un ejemplo de relación intraespecífica, es la opción E, comensalismo. Te dejo ahora entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.